Ok, hace tiempo que tenía la idea de... Todos locos, perdón. Hace tiempo se me ocurrió la idea de hacer un video de cuáles eran los peores Kages de todo Naruto. Pero por peores no me refiero a que si es un personaje débil o si es un mal personaje, nada de eso. Me refiero a su labor, a lo que hizo cuando estaba al mando, cómo resolvió los problemas, etcétera, etcétera. Eso sí, aunque este top diga peores, es interesante por algo. Nada de lo que voy a decir es un error de Kishi. De hecho, yo creo que lo tenía bien planeado, porque no todos pueden ser buenos líderes, eso es normal. Por ende, en este video de hecho estoy mencionando el buen trabajo que hizo Kishimoto, porque creó a sus Kages muy diversos. Muy bien por Kishi, yo siempre digo, cuando hace las cosas bien, las hace bien. Bueno, excepto el quinto lugar, pero nada es perfecto. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los peores Kages de todo Naruto. En Boruto hay una nueva generación de Kages muy interesantes. Tenemos al Jesus, el cual abrió las aguas y dejó que pasaran todos los... Ah, no, esperen, ese es Moisés. Está claro que su vida personal es un desastre, pero es gracias a él que el mundo vive en paz, así que sin dudas merece ser Hokage. Es más, debería tener una posición aparte como el Supremo Kage o el Supremo Jesus, qué sé yo. Darui tiene su puesto merecido, porque el tipo en la guerra dio la cara y comandó tropas a diestra y siniestra. Además, esa villa necesitaba a alguien más tranquilo a cargo para poder llevar a cabo todas las alianzas actuales, y que lo hicieran no porque le temen al Hokage, ya que a veces me da como la sensación que hay paz porque Naruto y su amiguito Emo encebollado los están viendo de lejitos. De todas formas, merecido que Darui sea el Raikage. Choujuro, a pesar de no ser tan poderoso, el tipo también merece su puesto. Aparte de haber sido el último Shinobi Katana con vida y el usuario de la Hirame Karei, en Boruto demuestra que el tipo es de hecho muy inteligente. Por ejemplo, es de los Kages que siempre están dispuestos a escuchar y tomar en consideración la opinión de todos, aunque no esté muy de acuerdo. Y eso puede sonar tonto y obvio, pero es importantísimo para un buen líder. Y bueno, atrapó al marcianito con un jutsu de agua. ¿Qué más quiere? Para mí, merecido puesto de Mizukage. Y Gaara, pues, Gaara ha sido un grandísimo Kage en más de un sentido. Solamente en formar la alianza con la hoja en Shippuden es suficiente, pero si necesitan otro ejemplo, siendo un niño, fue a la boca del lobo en esa famosa reunión de los Kage. Y no lo tomaban en serio por ser un mocoso, pero todo lo resolvió muy bien. Y hasta más de una vez, solamente utilizando palabras y de manera respetuosa, dejó en ridículo a los que se burlaban de él. Hasta fue capaz de evangelizar a Onoki. Miren, puedo seguir y seguir, pero en resumen, Gaara tiene súper merecido ser el Kazekage. Ahora se preguntarán, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque esta mujer tiene cero méritos para ser Kage. La única razón por la que Kurotsuchi es Tsuchikage es porque le dibujaron unos pixeles sexy y porque es la nieta de Onoki. Más nada, en combate es la más débil de los 5 de largo, pero en vez de compensarlo con inteligencia como lo hace Choujuro, esta mujer es súper conflictiva. Como por ejemplo, cuando Sasuke les dice que se llevará a Boruto a pelear con el marciano Otsusususu, ella es la primera que sale a decir que no está de acuerdo. Y lo hace de manera autoritaria. ¿What? Sasuke tuvo que decir básicamente, aquí el que manda soy yo, y si yo me quiero llevar a Burrito, pues me llevo a Burrito. ¿Cómo vas a buscarle conflicto a un man que no solamente es el tesoro más preciado del tipo que trajo la paz, y que además es el más poderoso del planeta? También ese mismo emo puede ir a tu villa y aniquilarlos a todos si le provoca. Lo mínimo que puedes hacer es al menos escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Y eso ya lo ha hecho varias veces en Boruto. De paso es engreída porque los exámenes Chunin está viendo una pelea y dice, ay, qué aburridos son, dos contra uno y no pueden. Francamente no veo un motivo racional por lo que esta mujer es una Kage. Bueno, aparte de que ahora la dibujaron sexy, que peleó con 1000 Zetsus en la guerra y bla bla bla. Realmente no puedo poner a Kurotsuchi más arriba en el top porque realmente hasta ahora no ha hecho nada. Pero no tiene credenciales para estar en esa posición. Está ahí por tener buenas conexiones, pero es engreída y hasta necia cuando los Kages se reúnen. Por ende, para mí es una terrible Kage. Ok, sé que no fue oficialmente uno, pero en lo poco que estuvo se demostró que Danzo es un pésimo Hokage. El man llega a una reunión donde están los más influyentes del mundo ninja y decide hacer todo con sus métodos sucios y sanguinarios. Lo descubren aplicándole un genjutsu al moderador de la reunión y obviamente todos se pusieron contra él. Miren, si no hubiese aparecido el misterioso hombre enmascarado a hacer de las suyas y declararles la guerra, es decir, a ser el enemigo común de las 5 grandes villas, Konoha hubiese tomado ese lugar, ya que en la reunión todos estaban tensos con la presencia de Danzo y la confianza se había roto. En una reunión insólita que básicamente no se hacía hace siglos, donde todos están sensibles por las tradiciones
tragedias causadas por Akatsuki, lo que menos tienes que hacer es transformarte en su siguiente enemigo. Y este hijo de p es lo primero que hizo. Esto pudo haber traído terribles consecuencias para la Villa de la Hoja. Este viejo tiene que darle las gracias al Mascaritas, que vino a buscar problemas, porque si no, Konoha hubiese estado en el ojo del huracán. Danzo estuvo casi que 5 minutos en el cargo, y el tipo fue un desastre, más de un sentido. Por ende, Danzo en solo unos instantes me demostró que es de los peores Kages de la historia. El cuarto Kazekage, es decir, el papá de Gaara. A ver, de cierta forma Rasa tuvo mala suerte, porque el señor feudal del viento les quitó el presupuesto a la arena y prefirió usar los servicios de otras villas, lo que indicaba que la arena estaba en claro declive económico. Por ende, realmente se vio en una situación forzada. Pero veamos qué hizo él para solventar este problema. El man tuvo la brillante idea de sellar al Shukaku en su hijo menor, pero a diferencia de Minato, que selló al Kyuubi porque no solamente estaba destruyendo la villa, sino porque un fantasma intangible Uchiha frenzoneado le destrozó las nalgas a todos, y consideró que el control del Kyuubi era la única forma de derrotarlo a futuro. Rasa por su parte lo hizo para incrementar su poder militar, no por alguien o algo muy en específico, solo para mejorar la economía de la villa. Esto hizo vivir a Gaara un infierno, y lo peor es que apenas vio que Gaara estaba causando problemas, que obviamente iba a causarlo porque es un niño que perdió a su madre y con insomnio severo, ya que si se dormía el Shukaku tomaba posesión de él. Empezó a dudar de la utilidad de Gaara. Para intentar ver si podía controlar sus poderes, convenció al mejor amigo de Gaara, que era básicamente su padre postizo, a hacerse pasar por asesino, causándole un trauma aún mayor. Terminó diciendo que debía ser asesinado por el bien de la villa, ya que su experimento había sido un fracaso. ¿What? Hijo de p***, es tu hijo. Lo peor de todo es que luego acepta un trato con Orochimaru, que les recuerdo que en ese momento del manga no vendía papas. Era de hecho de los mejores villanos que había visto, para supuestamente invadir Konoha juntos, y resulta que Orochi con sus subordinados lo asesinan como perro por su casa, haciendo que Orochimaru tomara su posición como Kage y pudiese manipular a gusto la arena, invadiendo hacia Konoha. Rasa tuvo un problema que se le escapó de las manos con lo del señor feudal, pero resolvió todo de manera terrible, y de paso terminó siendo asesinado de forma vergonzosa. Por ende, fue el peor Kazekage de la historia. Kirigakure, o la villa oculta entre la neblina, tenía la fama de ser una terrible villa para vivir, pero su cuarto Mizukage, Yagura, no hizo que todo fuese más ameno. Sí, ya sé que fue manipulado por el enmascarado frenzoneado, pero igual, bajo su mandato esta villa se fue a la mierda. Antes de ser manipulado por Tobi, Yagura no hizo nada para solventar la violencia interna de la villa, como por ejemplo, existía un examen donde debías asesinar a tus compañeros para graduarte de la academia, y él no hizo nada al respecto, cosa que fue abolida por los siguientes Mizukages. Otro ejemplo, existieron una gran cantidad de personas que migraron a otras villas, y hasta de forma ilegal, como ocurrió con su Jinchuriki Utakata. El mantener a tu Jinchuriki en la villa era una tarea vital, porque esto creaba el famoso balance que Hashirama otorgó. Utakata se fue a la y luego fue asesinado por Pain. En un relleno se muestra un poco de esta historia y se ve que Utakata estaba en compañía de una niña un poco molesta, pero con dos razones muy claras para que Utakata se quedase con ella. Uno de los motivos por los que Kirigakure era tan temida, aparte de los enfermos asesinos que salían de aquí obviamente, era por la habilidad que tenía esta villa para recolectar inteligencia. De hecho, una de las cosas por las que era conocido Yagura era por tener cero tolerancia con aquellos que traicionaran a la villa, y era justamente por esto. Sin embargo, al caer en las manos de Tobi, este señor tomó control de todo, incluso de la información secreta que habían recolectado, lo que le permitió al misterioso enmascarado hacer lo que se le diese la gana. La villa también sufrió un duro golpe a nivel de reputación. Esto lo podemos ver cuando en la reunión de los Kages todos desconfiaban de Mei y se burlaban diciendo que su villa era esclava de Akatsuki y bla 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 bla. Ciertamente Yagura cayó en manos de Akatsuki y de ahí no tuvo nada que hacer, pero ¿cómo cayó en sus manos? Yagura era un Jinchuriki con control de su Biju. Tal vez fue esa autoconfianza que le hizo creer que era invencible y no tomaba las precauciones necesarias que todos los otros Kages sí tomaban. El punto es que el mandato de Yagura fue el peor de la historia de Kirigakure de largo, tanto de manera política y social como en poder, dándole el control total a Akatsuki para que hiciesen estragos en el mundo ninja con su terrorismo.
como dije al principio del video. Si tienes tiempo siguiéndome, ya sabes quién es el primero en esta lista. Obviamente es Naruto, no mentira, Hiruzen Sarutabe. Ok, voy a intentar exponer mi punto lo mejor que pueda y de forma sencilla. Ciertamente Saru tuvo que estar a la cabeza de una época llena de problemas. Démosle ese punto, ok, perfecto. Pero hay que evaluar lo siguiente. ¿Qué hizo Hiruzen para solventar cada uno de estos? Vamos a ver los tres problemas principales de su época. Problema número 1, la masacre Uchiha. Debido a la invasión del Kyuubi, Hiruzen decide mandar a los Uchihas a una esquina de la villa. Ya de por sí los Uchihas se sentían vigilados cuando Tobidai les asignó la policía militar. Obviamente es normal sospechar de este clan porque el Kyuubi estaba siendo controlado por un Sharingan, pero mandarlos a una esquina, esto obviamente terminó de hacerlos enojar, por lo que decidieron realizar el golpe de estado. Hiruzen no hizo nada al respecto, solo empeoró la situación. En más de una ocasión tuvo la posibilidad de hablar directamente con los líderes Uchiha, pero en vez de dar la cara como el Hokage que es, decidió utilizar a Shisui e Itachi como unos espías para saber qué pasaba. No digo que el hablar con Fugaku resolviera todo, porque ese tipo estaba loco, uno no sabe, pero sí que pudo intentarlo, a ver qué pasaba, o algo. Pero nada, se quedó tocándose el Jaimico. Segundo, Danzo y los ancianos consejeros. Hiruzen no tenía el más mínimo control de nada, de hecho, ni siquiera tenía autoridad. Danzo hacía lo que se le daba la gana. Y no me acuerdo si esto pasó en el manga, pero Danzo hasta intentó asesinarlo. Y Hiruzen le dijo algo como eres un loquillo. Si no salió en el manga, una situación así era completamente posible y lógica, tomando en cuenta la poca personalidad y autoridad que tenía Hiruzen con Danzo. Incluso después de la masacre, Hiruzen lo único que le dice a Danzo es ya pensaré en tu castigo. What? Esto no iba a detener las artimañas de Danzo en lo más mínimo. Yo entiendo eso de que Danzo resolvía las cosas bajo las sombras, para el beneficio de la aldea. Tal vez resolvió muchos problemas antes de que comenzaran. Yo entiendo que algo así es necesario, está bien, pero debes tener al menos algo de control sobre un tipo que tiene un ejército de asesinos bajo la tierra. Solo debe mirar la participación de Danzo en la masacre Uchiha. El tipo empeoró todo y se aseguró que dicha masacre se llevase a cabo. De paso, luego salió con un brazo lleno de Sharingan. Danzo también hacía relaciones ilegales con otras villas, como por ejemplo la que hizo con Hanzo de la Salamandra. ¿Cómo Hiruzen no se enteró de esto? Sencillo, dejó que Danzo hiciese lo que le daba la gana y nunca lo vigiló. No importa en la época de Konoha que estés, los viejos consejeros siempre han sido un dolor en las pelotas, pero estos tipos tenían una influencia sobrenatural en Hiruzen. De hecho, si no fuese porque en las reuniones importantes se involucraban otras personas, los viejos estos iban a tomar el control de la aldea. Shikaku, el padre de Shikamaru, más de una vez sustentó las decisiones de Sarutobi. Si no es por él, en más de una ocasión los viejitos también hacían lo que le daba la gana. Sí, sé que estos viejos tienen una gran influencia política, pero tampoco es para quedarte callado con todo lo que dicen. Miren a Tsunade, por ejemplo, por las buenas hablaba, pero apenas los viejos se pusieron insoportables, les dio una los mandó a callar y los hizo sentarse en el piso para que respeten. Esa es la autoridad que se necesita en un mundo de ninjas. Pero lo peor de todo para mí fue el trato hacia Naruto. Sí, yo sé que había que guardar en secreto que él era el hijo del cuarto Hokage, que siempre me llamó la atención porque si su misión era cuidarlo, ponerle el apellido Uzumaki, es decir, de un clan altamente buscado por su chakra y que fue exterminado, no creo que era la mejor idea, pero bueno, ese es otro tema. Pero man, pudo haber hecho muchísimo más por él. Solamente lo ayudó en lo básico, que fue darle un sitio donde vivir. Viejo, es un niño, no puedes dejarlo a la intemperie y rogar que le vaya bien. Al menos dedica algo de tu tiempo, para aunque sea guiarlo un poquito y no dejarlo a su suerte. Pues nada, si no es por el tipo del ramen e Iruka, quién sabe dónde habría ido a parar el Jinchuriki del Kyuubi y la persona que supuestamente lo salvaría del Uchiha que destruyó la aldea y que causó la muerte del cuarto Hokage. También he leído mucho eso de bueno, pero Hiruzen fue el que estuvo más tiempo a cargo, debió ser bueno. What? Miren, a este viejo le estuvieron buscando reemplazo por un buen tiempo. El inminente fue Minato, pero falleció en la invasión del enmascarado. Y a Jiraiya le ofrecieron el puesto como 69 veces, pero ese man se negó porque prefiere ver mujeres desnudas. Bueno, entendible. Podría seguir y seguir, pero a resumidas cuentas, Hiruzen, aunque fue un gran partícipe en esto de la voluntad de fuego, para mí fue el peor Kage de todo el manga de Naruto. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.